Y el capítulo 6 estamos viendo, que habla de otro embate de los enemigos. Dijimos que habían tenido esos enemigos que se levantaron en el capítulo 4, los mismos de siempre. Luego en el capítulo 5 dijimos que había enemigos internos dentro del pueblo. Pero en el capítulo 6 se levantan de nuevo estos enemigos, pero contra el líder que Dios había levantado. Contra Nehemías se levantaron. Y luego que Israel se propone continuar con la reedificación del muro, luego vino otra vez la oposición. Y esto sucede muchas veces cuando alguien me dice, pastor, ¿cómo me cuesta volver al camino del Señor? Oh, claro, cuesta mucho. Cuando uno estaba firme en las cosas de Dios y se fue apagando y se fue alejando poco a poco, luego se enfrió en las cosas del Señor, cuesta volver al camino de Dios. Es fuerte esa posición. Por eso usted cuide su corazón, cuide su vida espiritual, no se deje deslizar en las cosas de Dios, porque una vez que uno se desliza y se aleja y se aparta, cuesta muchísimo. Y esto sucede cuando queremos volver a caminar en las cosas del Señor. Parece que todo se vuelve en contra, ¿no? Todo se vuelve arriba nuestro. Y acá Israel está teniendo ataques justamente nuevamente desde afuera, desde sus vecinos enemigos, famosos enemigos. Dijimos, entonces tuvo ataques desde adentro, pero ahora está teniendo ataques desde afuera. Contra Nehemías van directamente. ¿Y cuál es el ataque? El ataque es que lo quiere desenfocar el enemigo, lo quiere quitar, lo quiere apartar de la visión que Dios le había dado, ¿no? Y muchas veces ese es el embate más fuerte del enemigo, que usted se quite la mirada de Jesús y ponga la mirada en otras cosas y se quite del lugar donde Dios lo plantó, donde Dios lo puso. Fíjate qué interesante esto, y lo hace de varias formas el enemigo. Lo hace para que te desenfoques y te enfoques en los enemigos, para que pongas tu mirada, por ejemplo, entre los hermanos o las personas, o ciertas discusiones o ciertas cosas que se dicen, para que no te enfoques en Dios, para que pongas tu mirada en lo que sea menos en Dios. Ese es el último embate. El enemigo quiere que pongas la mirada en lo que sea, menos en Dios. Entonces la estrategia del enemigo es que desvíes tu mirada del plan que Dios te dio. Ahí se va a poner a prueba a quién seguimos, en quién confiamos, a quién amamos, en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién creemos. Nehemías capítulo 6, versículo 1, téngalo allí en el capítulo 6 abierto, nos va a decir la palabra que cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem, ya son como famosos, ¿no? Los tres chiflados serían estos, ¿vio? ¿Cuántos se acuerdan de la serie? Tan viejos estoy, gracias, mi hermano. Somos dos viejitos. Nos acordamos cómo nos reíamos con estos tres locos. Estos eran los tres que... otra vez, Sanbalat, Tobías y Gesem. Pero ahí se sumaron otros, dice, enemigos. Dice que cuando oyeron ellos y los demás, nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, o sea que estaba ya casi por terminarlo, y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, pero yo quiero detenerme ahí en el versículo 1, ya de entrada. ¿Qué veo aquí? Que está hablando de nuestros enemigos, o sea que había enemigos, o sea que cuando se edifica, cuando se avanza, siempre está el enemigo ahí queriendo detener esa obra. Otra vez volvieron al ataque. Y esta es la guerra que nosotros tenemos, que no es contra personas, nos dice la palabra del Señor, que nuestra guerra hoy en día es contra huestes espirituales de maldad, es contra espíritus inmundos, ¿no? O sea, nuestra lucha, si bien el enemigo utiliza personas, y usted no piense ahora en su suegra, por favor, porque tiene que amarla. Tiene que amarla. Como yo la amo a mi suegra. Está por venir ahora. Este enemigo es espiritual. Usted porque no tiene una suegra cristiana, yo sí, está convertida. Mi suegra es una mujer de oración.
es una mujer de Dios, que ora, que le pedimos oración, y mi suegra es una mujer de consejo también. Este enemigo de los cristianos no descansa, anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Es un enemigo de los creyentes. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestras armas, o sea, las armas de nuestra milicia, no son carnales. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? ¿Cuántos lo pueden recitar? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahí está, la fortaleza que el enemigo quiere levantar, conceptos, formas de pensar. Otra vez aparecen Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Sabe qué significa Sanbalat? No lo habíamos dicho en los versículos anteriores. Sanbalat significa fuerza. ¿Se acuerda que dijimos que era samaritano? Que debía haber estado a favor del pueblo de Israel, pero como Israel también sembró mal ahí, era un enemigo de Israel. Debiera no ser un enemigo, Sanbalat. Sin embargo, es un enemigo. Sanbalat significa fuerza, pero es esa fuerza que es usada para el mal. Era el más fuerte en los ataques contra el pueblo de Dios, Sanbalat. Era el que más fuerza se veía, el que más embate quería poner. Pero ¿qué tipo de fuerza era? ¿Sabe qué tipo de fuerza habla el nombre Sanbalat? Es esa fuerza que está dada por la intimidación. Es esa persona que opera bajo ese espíritu de intimidación, que intimida, que quiere crear miedo. Ese es Sanbalat. ¿Quién es Tobías? Tobías significa lo que parece bueno, pero no es. Tobías significa lo que parece, lo que es, pero no es. Lo que es falso, lo que es copia, lo que parece que es, pero no es. Mire qué interesante. Y luego vemos a Gesem, que significa literalmente estación lluviosa, tempestad. Representa lo que arrasa, lo que trae esa tormenta. Habla de ese viento impetuoso, de esa tempestad que viene, como tuvimos una lluvia anoche, ¿no? ¿Sí? ¿Usted la tuvo también en su casa? De repente todo cambia, ¿no? Pero nos dice el versículo 2 de Nehemías 6 que Sanbalat y Gesem enviaron a decirle a Nehemías: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, dice Nehemías. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón, tú lo inventas. ¡Wow! Cuidado con las distracciones. Hemos sido llamados a poner nuestra mirada en Jesús, nos dice la palabra del Señor, que es el autor y consumador de la fe. Pero acá Nehemías estaba siendo invitado sutilmente a poner la mirada en otras cosas. Querían que Nehemías quite la mirada del muro, de la restauración, de la edificación, del trabajo de restauración. Querían desviarlo. Los enemigos lo querían arrancar de allí, lo querían quitar de ese lugar donde Dios lo había puesto, lo había plantado. Y muchas veces pasa esto, que el enemigo quiere distraerte y sacarte y quitarte del plan y desviarte del plan, y que tú pierdas lo que Dios te ha dado, o lo que Dios ha puesto en tu vida, o lo que tú tienes que hacer en este tiempo. Hay una invitación del enemigo a correr, a salir, a disparar, cuando tú sabes en tu corazón que tiene que estar.
Cuando tú tienes ese discernimiento, que ahora vamos a ver esa palabra discernir más adelante. Querían distraerlo, querían apartarlo, querían sacarlo, querían desviarlo. Querían que ponga la mirada en otra cosa, en esos escombros que todavía faltaban reedificar. A veces el enemigo quiere que pongas la mirada en los escombros, en todo lo que tú venciste en Cristo, en todo lo que tú superaste en el Señor. Pero de repente muchas veces el enemigo te viene a invitar a que pongas la mirada en eso que se falló en el pasado, que ya perdonaste o que ya restauraste, pero el enemigo viene de nuevo a mostrarte ese dolor que pasaste. Quiere desviarte, quiere desanimarte. Y si no logra eso, va a poner también el querer que pongas tu mirada en ti mismo, más que en lo que el Señor tiene para tu vida. Lo querían llevar a un lugar, a Ono, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué significa Ono? Es un valle. Significa pesar o iniquidad, lo traducen también. O sea, querían sacarlo de ahí, de la obra de restauración, y llevarlo a un lugar para tomarlo preso, para llevarlo como esclavo. ¿Dónde? En ese valle donde allí iba a estar solo, rodeado de sus enemigos. Significa pesar, iniquidad. Lo querían sacar para llevar a un lugar de esclavitud. Lo querían desviar de todo lo que estaba haciendo, hacerlo caer. Querían prenderlo en una trampa, llevarlo cautivo, esclavo. Pero Nehemías sabía que no debía darle lugar a estos enemigos ni a esas tentaciones. No era tiempo de descansar espiritualmente, tomarse unas vacaciones espirituales. No era tiempo de eso. Era tiempo de terminar esa obra. Estaban a punto de terminar la reedificación. Habían estado 100 años con los muros derribados y ahora en 52 días lograron restaurar el muro. 52 días contra 100 años que estaban derribados. Mire qué tremendo. Nehemías tenía un plan concreto y era terminar el muro. No importa las invitaciones de alrededor, no importa las tentaciones. Sabía para qué había ido. Sabía cuál había sido su llamado en el Señor. Es bueno saber y volver a ver por qué hacemos las cosas y con qué intención las hacemos. Es bueno volver a recapitular cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos puso en un lugar, cómo Dios nos levantó. Si uno de ustedes hoy se pone a pensar desde el primer día que conoció al Señor hasta hoy, mire las experiencias que ha tenido, mire los lugares donde Dios lo ha puesto, mire las oportunidades que Dios le ha dado. A veces renegamos eso, ¿no? Gracias por el amén. Me ayuda mucho. A veces renegamos, ¿no? Decimos, pero yo quería esto y yo oré por esto y yo, Señor, ¿cómo yo? Y Dios dice, pero fíjate de dónde te saqué. Todo lo que hice contigo. ¿Cómo obré? Sí, hubo pruebas, sí, hubo dificultades, pero mira cómo te saqué de esa situación. Mira cómo te puse en ese lugar, mira cómo te levanté. No reniegues. El versículo 3 dice, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra? Nehemías sabía cuáles eran sus prioridades. Y su prioridad era terminar eso. Aunque cueste lo que cueste, su prioridad era eso. ¿Por qué tenía que cesar ahora que estoy a punto de terminar? Por eso vengo a decirte en esta mañana que nada ni nadie te distraiga en la obra que tienes que llevar adelante. Que nada ni nadie te robe esa pasión o ese deseo de servir al Señor, lo que Dios te dio, lo que están sirviendo en un área aquí, dele gracias al Señor. Porque aunque sea pequeño, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Sé fiel en lo poco, ahí es donde uno es fiel, en las cosas pequeñas. Si uno llega a ser fiel ahí, Dios lo puede poner en cualquier cosa. Los enemigos insistieron 4 veces. Y 4 veces Nehemías dijo que no. Ahora, el último gran misil que envía Sanbalat es una carta con mentiras. Versículo 5. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. ¿Qué tenía la carta? Cosas falsas. No tenía nada que decir Nehemías.
Contenía cosas falsas. Era una carta que supuestamente contenía falsas intenciones de Nehemías. Esa carta decía, ya vamos a hablar de ti con Artajerjes, porque tú te quieres levantar como rey. Y contenía falsas intenciones. Estaba lleno de rumores. Rumores. No sé si le suena familiar, porque muchas veces lo que se levanta son rumores solamente, ¿no? Y esos rumores parece que es como un humo que se levanta, ¿no? ¡Wow! Rumores. Tenía intenciones de arruinar la reputación de Nehemías, porque había estado allí más de 50 días y iba contra eso, iba contra el líder, que no tenía nada que ver. A tal grado que los trabajadores se desanimaron y quisieron abandonar la obra, porque es lo que siempre pasa. Tal rumor, si es verdad, yo siempre le digo a mis colegas, si es verdad, no es un rumor. Si es verdad, hay que arrepentirse y reconocerlo, porque la humildad del siervo de Dios es lo más importante, es el carácter. Yo estoy buscando carácter, hermano, hace años. No busco títulos, ni busco los títulos. Bueno, gloria a Dios, si estudiaste y fuiste procesado en ese proceso, sirvió, pero el título en realidad. Yo soy licenciado, ¿me voy a hacer llamar licenciado? No. Porque puedo tener un gran título y no tener carácter. No me sirve. ¿A quién voy a engañar? No fui llamado a engañar a nadie. Prefiero ser humilde, con una gran visión, pero trabajar en mi carácter. Si no, a usted no le sirve. No habiendo sido heraldos, dice el apóstol Pablo. Para muchos, venga ahora yo ser eliminado. Nehemías sabía quién era y lo estaban queriendo desenfocar del plan. Y las personas se desanimaron en vez de ir al líder y decirle, hey, ¿es verdad lo de la carta? Haber hecho una junta, Nehemías, por favor, exponga. Es verdad. Él hubiera tenido la oportunidad de hablar. ¿Vio cuando usted habla con alguien se da cuenta si miente o no? ¿O no? Pero está bueno hablar con alguien. Una vez necesita hablarle a las cosas, mirar al otro, decirle, ¿por qué pasa que a veces nos desanimamos y abandonamos sin ir a la fuente? ¿No será una excusa para abandonar? Porque si queremos luchar y pelear, enfrentamos las situaciones. Pero si queremos correr, siempre hay una quinta pata al gato, ¿vio? Siempre le podemos encontrar la quinta pata, siempre. Pero si queremos servir a Dios y amar a Dios y apoyar la obra de Dios, vamos a ir al frente. Vamos a ir por delante, desestimando todo rumor que anda dando vuelta por ahí. Y aquí había en esta carta una declaración pública de la traición y la rebelión contra el rey Artajerjes que no existía. Era un rumor. Nehemías fue ahí para hacerse rey y fue ahí para burlarse de Persia y para desestimar al rey Artajerjes. No fue para eso, fue para edificar el muro. Pero fíjese cuánto odio se levantó por edificar ese muro, ¿no? El fin era que Nehemías cediera y fuera a la cita con Sanbalat. Pero una vez más vemos la firmeza, la confianza de Nehemías. Versículo 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Wow, era un hombre, ¿no? Un hombre como yo hay que huir, tiene que huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré ni siquiera al templo. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que
procuraban infundirme miedo. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. ¿Qué hizo Sanbalat? Contrató falsos profetas que quería que la obra de Dios se frene del todo, ya no sabía qué hacer. Era el último intento. El enemigo se había levantado allí con todo. Pero ¿qué hizo Nehemías? Ni siquiera se escondió en un lugar, sino que enfrentó la situación. Dijo, ¿acaso yo me tenga que esconder en el templo? No, no voy a hacer así. No está diciendo que no se quería congregar. No está diciendo eso. Está diciendo que no iba a utilizar un lugar santo, como era el lugar santo, el lugar santísimo. No iba a entrar ahí, entraban los sacerdotes. Nehemías lo sabía muy bien, que no debía refugiarse ahí, porque no era ese el lugar de él. No era él sacerdote, él era una simple persona. Sabía quién era y que no debía utilizar esa autoridad para hacer cosas que no debiera, como Saúl lo hizo, ¿se acuerda? Saúl se creía que era sacerdote también. Hizo cosas que le correspondía al profeta hacer. Nehemías no tenía ese corazón. Nehemías fue un distinto, fue un ejemplo para nosotros. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos, porque estaban caídas. ¿Cuánto me entienden? Nehemías no pide ni siquiera ser liberado de esta situación cuando ora, cuando vemos su oración. ¿Sabe qué pide Nehemías? Ser fortalecido. Sabía que Dios no le iba a quitar esos enemigos, pues esos enemigos, ¿sabe qué fue? Fue un trampolín para que Nehemías termine la obra. Depende cómo usted lo mire. Si usted se enfoca en el enemigo, en las cosas, en los rumores, en las cosas que se hablan, o si usted se enfoca en Dios y lo pasa por arriba al enemigo, espiritualmente hablando. Dios está poniendo a prueba muchas veces y no nos damos cuenta. Dios permite muchas veces y no nos estamos dando cuenta que el Señor quiere que nosotros tomemos autoridad sobre esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías permanece firme y determinado en su responsabilidad. ¿Por qué? Por último, porque Nehemías tenía discernimiento. Y hoy no puede haber un creyente sin discernimiento. No puede haber un creyente. No va a subsistir en el cristianismo. Ningún creyente que no tenga discernimiento. Porque hoy los embates ya están dentro de las congregaciones. Hoy ya tenemos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Que aunque usted vea la congregación llena, eso tampoco significa que necesariamente significa que se esté hablando la verdad. Sorry, pero es así. Y no me considero mejor, porque Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Eso no tenemos que cuidar nosotros primero, de nosotros mismos. Hello. Amén. Pero discernir es tener esa capacidad de entender, de comprender, de ver, de percibir algo o alguien. Es discernir no solo lo malo, o muchos dicen, tengo discernimiento de saber de los falsos. Bueno, pero no solo de lo malo, sino que discernir lo bueno, discernir las buenas intenciones, discernir con qué espíritu se mueve esa persona. Nadie puede pastorear sin discernimiento. ¿Por qué? Y porque si no sería como una posición de trabajo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, de un colega americano, en el cual nos pidió oración a nosotros, diciendo, la congregación ya no tiene cómo apoyarnos. Entonces le dije, bueno, vamos a orar por usted. ¿Me está pidiendo oración? Sí, pastor, pide oración, pero pide oración para saber a ver si encuentro otro trabajo en otro lado. Entonces yo lo miré y dije, pero ¿Dios te llamó aquí? Sí, pero tengo que alimentar a mi familia. No, yo le digo, yo te entiendo perfectamente porque yo también tengo que alimentarla. Pero mi pregunta es, ¿Dios te llamó aquí? Sí, me dijo, Dios me llamó aquí. Bueno, entonces, si Dios lo llamó, Dios le va a abrir una puerta, inclusive de trabajo.
Y es como que esa persona me agradeció porque me dijo, claro, no es un puesto de trabajo, me dijo. Enhorabuena, ¿no? Se dio cuenta. Qué bueno. No es un asalariado un pastor. No es un puesto laboral, aunque por supuesto necesitas ese puesto para trabajar, para servir, para comer, para alimentar. Claro que sí, el obrero es digno de su trabajo. Sin embargo, si Dios te llamó a un lugar, Dios te va a abrir las puertas. ¿Sabe qué pasó al poco tiempo? A las 2 semanas, Dios había abierto una puerta de trabajo donde trabajaba medio tiempo y iba a ganar muy bien para poder servir a Dios como primer eje, servir a Dios y poder alimentar a su familia. Después de muchos años me lo encontré y ya estaba a tiempo completo de nuevo en la iglesia. Esa iglesia que no lo pudo apoyar por cuestión económica, ahora esa iglesia había crecido y lo estaba apoyando, estaba 100% trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó ahí y no es un puesto, es un servicio al Señor que debe ser bien remunerado también. Discernir es la capacidad de ver la verdad. Ese discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y lo falso, la mentira o el error. Ese es el discernimiento. Estamos en medio de una batalla donde el enemigo está tirando toda su artillería y sin discernimiento no podremos darnos cuenta. Es algo que parece, pero no es. Sin el discernimiento no te das cuenta. Por eso esto habla de mucha gente que cae en muchas sectas. Ahora en mi país hay un destape de sectas. Personas que cayeron en un lugar y no tuvieron ese discernimiento. Miren qué interesante. ¿Cómo haremos para discernir entre lo falso y lo verdadero? ¿Cómo predicaremos la verdad en medio de tantos falsas enseñanzas? ¿Sabe que yo quiero concluir con una historia que yo me reflejo mucho? Y es sobre, ¿cuántos se acuerdan? Mire qué viejo que estamos, qué viejo que estoy. ¿Cuántos se acuerdan de la película Patch Adams? Nadie. Dice, pastor, ¿qué mira? Sí, ahí tú la conoces, tú te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas la última parte de la película? Emocionante. ¿Por qué? Porque yo tengo una frase que él dice, Patch Adams es un médico que no se había recibido todavía, pero que él, en décadas pasadas, donde el doctor era como más frío y más de una forma fría con los pacientes, él no, él quería acercarse, quería sonreír, quería empatizar con esos pacientes, porque de hecho hacían mucho mejor a su recuperación, pero no lo dejaban. Entonces, este médico no pudo seguir estudiando, no se pudo recibir, pero él seguía ejerciendo, por amor a esas personas puso un lugar donde ayudó a mucha gente, y dice algo cuando está frente yo diría el Sanedrín, usted me entiende, ¿no? Solo para entendidos es esto. Frente a esos que lo juzgaron por lo que estaba haciendo, él dice algo que a mí me llama la atención. Dice, Señor, yo deseo ser médico con todo mi corazón. Él está hablando frente a los que lo juzgaban, ¿no? Dice, quise hacerme médico para poder servir a los demás y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos, he llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo, dice, de que sea cual sea su decisión de hoy, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen capacidad para impedirme que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca, pero no pueden controlar mi espíritu. No pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entre tenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado, sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible.
En ambos casos quizás sigan considerándome una espina, pero les prometo una cosa, soy una espina que no desaparecerá. Entonces el tribunal le pregunta, ¿ha terminado? Y él dice, espero que no, Señor. Miren qué tremenda estas palabras, ¿no? Y en esto está el callarse, el ser cómplice o el predicar la verdad del Señor. Y creo que vienen tiempos donde a nivel mundial están sucediendo muchas cosas. Hay una grieta en todo el mundo, aquí en Estados Unidos también, ¿no? La mitad quiere algo, la otra mitad todo lo opuesto. Estamos en tiempos de una grieta muy grande y pienso que los hijos del Señor, los predicadores inclusive, nos tenemos que decidir si vamos a ser una espina o no. Si vamos a ser un creyente entregado y convertido a Dios o no. Si vamos a pasear en la iglesia o vamos a entregarnos y a servir al Señor como Dios nos está pidiendo. Si vamos a trabajar para Dios o vamos a disfrutar de los placeres de estar entregados al Señor. Creo que el Señor está mostrándonos en este tiempo si vamos a cantar o vamos a adorar. Si vamos a realmente entregarnos al Señor o no. ¿Qué le parece? ¿Qué haremos? ¿Haremos como Nehemías, que frente al embate y frente a la propuesta de ir a ese lugar, a la propuesta de dejar de edificar, tener a esos amigos, a esos enemigos como amigos, o vamos a ser de aquellos que nos decidamos a servir a Dios en lo que Dios nos pida sin condiciones, le demos el resto de nuestra vida a aquel que nos llamó para su gloria eterna, aquel que nos escogió como vasos escogidos, que dice la palabra del Señor? ¿Qué haremos?